Продолжим изучение послания к евреям. 교회로 소위 농약과 공정, 기지개 상맹 회의다. 성경 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전해드립니다. Bei der Vortragsweise im ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. Vamos a Primera de Pedro nuevamente con el pastor Héctor Leites a embarcarnos en esta jungla semántica. Bienvenido, Héctor, nuevamente a esta charla. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Saludamos cariñosamente a la audiencia de Jungla Semántica, porque hoy tenemos un versículo muy cantado inclusive, ¿verdad? Sí, hay varias canciones que yo conozco de esto de Primera de Pedro 2, 9 y 10. 2, 9, sí. Y es lindo esto porque no se canta tanto el Nuevo Testamento, siempre se canta más del Antiguo Testamento. Y es un lindo versículo este en Primera de Pedro 2, 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes, Esteban? Hay un montón de cosas importantísimas acá, porque cada frasecita que va tirando y va colocando y va plasmando Pedro aquí, están sacadas del Antiguo Testamento. Mirá, es una referencia al Antiguo Testamento. Sí, mucha referencia del Antiguo Testamento lo hace muy bien, y marca un buen contraste. Si nosotros ponemos atención, venía hablando de aquellas personas que estaban siendo continuamente desobedientes a la palabra de Dios y que estaban tropezando en la palabra de Dios. Y de repente el verso 9, hay un lindo quiebre aquí en el eje de la lectura, que comienza con un más. Ajá. En el griego es un D, una D y una E, que es una conjunción adversativa. Sí. Es un pero. El D en el griego es un pero. Muy buen contraste, muy buena conjunción adversativa, porque venía hablando de los desobedientes y de repente dice, pero, vosotros sois linaje escogido. O sea, un buen quiebre diciendo, señores, vamos a dejar por un poco de tiempo ahora a los desobedientes, y quiero referirme por qué ustedes están en esta condición. Claro, está mostrando el contraste. El contraste es una conjunción adversativa, en contraste, por supuesto, con los desobedientes que rechazan la palabra y la gran piedra, cabeza de ángulo, cabeza de que es Cristo, ¿verdad? Y enseguida dice, vosotros sois. Es interesante este concepto de vosotros sois, porque está poniendo énfasis en vosotros es un pronombre personal, evidentemente, pero sois, él está diciendo, ustedes son en posición predicado, ustedes están en una posición presente hoy de un linaje escogido, real. Y ahí donde dice linaje, linaje escogidos, el linaje es la palabra genos, que es la palabra raza en realidad, ¿no? Sí. De ahí sale la palabra genética y otras palabras en el español. Y escogido es eclectón, que es seleccionado. Entonces, pasa ahora a explicar algo de los cristianos, de la iglesia. No vamos a confundir, Esteban, que está hablando de los judíos como pueblo escogido de Israel. Está hablando de todos los que son cristianos, judíos y gentiles. Claro, él va a colocar mucha terminología del Antiguo Testamento, por eso va a hablar de un linaje escogido, una nación santa, va a hablar del pueblo. ¿Cuántas figuras? De Israel, sí, muchas figuras, y por metonimia utiliza muchas palabras por cambio para hablar de la iglesia. De hecho, inclusive, nosotros sabemos que la iglesia, la esposa del Cordero, va a tener varios nombres. Va a ser, se va a llamar como Israel de Dios, la esposa, el Cordero, perdón, la esposa del Cordero, la iglesia, el Israel espiritual, el Israel de Dios. Va a tener varios nombres para dedicarse a todo el grupo. Porque Dios ya había dicho que de dos pueblos iba a ser uno. O sea, tanto de los judíos y tanto de los gentiles, quien acepta a Cristo es un nuevo pueblo, que es el pueblo de Dios, ahora como la iglesia.
Pero hay que tener cuidado con la terminología, porque para colmo Pedro utiliza mucha terminología del Antiguo Testamento. Entonces dice que somos un linaje escogido, o sea, una raza seleccionada. Y uno dice, ¿cuál? ¿La del gentil, la del judío? No, aquel que acepta a Cristo pasa a ser de un linaje especial, seleccionado. Él está citando inclusive Isaías 43, 19 al 21, principalmente el 20, que dice así Isaías 43. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Él aplica lo que se había dicho Israel ahora para todos. Ahora para todos. Para todos. Por eso dice que haré en el futuro. Y uno dice, pero entonces es una profecía del futuro. Sí, era una profecía de doble referencia. Para el pueblo de Israel y para un pueblo escogido que iba a ser especial para Dios, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Es interesante cómo cita el escritor Pedro Isaías 43, 19 al 21. Interesantísimo. Hablando de la relación, primero Isaías habla de la relación de la sangre de Israel, ¿verdad? Y Pedro está hablando de la relación de sangre de Israel espiritual ahora. Por eso es interesante, una cosa es el Israel como nación, judíos, y el Israel espiritual, que son todos aquellos que estén incrustados en la promesa de Abraham, que hayan aceptado la promesa de Abraham. Es un juego de palabras. Y uno dice, pero ¿cómo entonces hoy, sin ser judío, podemos tener esta relación de sangre del Israel espiritual? Por medio del nuevo nacimiento. Él se había citado en el capítulo 1, verso 23, él había dicho esto, en 1 Pedro 1, 23, ya lo había dicho, siendo renacidos, no de simiente corruptible, acá no habla de que soy hijo de Dios por ser judío, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es lo que me hace estar en una posición ahora de el pueblo especial escogido para Dios. Hay que tener cuidado igual de todos modos, porque por metonimia se mueven mucho las palabras en el Nuevo Testamento. En Mateo, un ejemplo, cuando dice que el anticristo engañará a uno de los escogidos, ahí no está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel que quede en la gran tribulación. A veces la gente confunde eso. Exactamente, y por errarle en esa terminología, muchos piensan que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Porque si el anticristo en la gran tribulación las va a engañar, quiere decir que van a estar. Pero no, ahí no está hablando de la iglesia, todo el contexto está hablando de Israel, Mateo 24. Por eso es muy importante saber el área de movimiento de las palabras. Siempre es bueno saber, es más que bueno, es necesario saber cómo las palabras tienen su área de movimiento, o por metonimia se pone una palabra en reemplazo de otra. Hay que tener mucho cuidado aquí con esto. Entonces, él dice que somos un linaje escogido. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho en el capítulo 1, por aceptar a Cristo, y porque Cristo me dio esa salvación a través de su palabra y de su vida. Entonces yo ahora soy un Israel espiritual en la relación de lo que es en Cristo Jesús, por medio del nuevo nacimiento, no de la raza judía. Enseguida dice real sacerdocio. Sí. Muy bien colocada esta palabra porque está citando Éxodo 19. Nosotros hoy, es interesante que uno dice, pero yo no soy sacerdote, ni somos sacerdotes, ni levita, ni nada por el estilo. Pero lo que él hace es muy importante, ¿no? Porque él cita en este real sacerdocio Éxodo 19:6, que dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Le está refiriéndose a todo el pueblo. A todo el pueblo que acepte a Cristo, todo el pueblo cristiano. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es interesante que esto, si bien se lo dijo, se dijo en Éxodo, apunta ahora toda esta gente que iba a aceptar a Cristo. Lo resignifica el apóstol Pedro. Exactamente. Pedro lo que hace en este capítulo, en el versículo 9,
es tomar muchas cosas que se habían dicho en doble referencia para un judío o para el judío y después para aquellos Israel espiritual que iban a aceptar a Cristo en el futuro. Por Así eso que el sacerdocio ahora no es para una casta especial, sino para todos los creyentes en Cristo, tal cual lo plantea acá Pedro. Claro, inclusive Pedro y Pablo se encargaron de aclarar esto porque en realidad el cargo que hay de las iglesias, para dirigir las iglesias, no es de sacerdote, es de pastores. Pastores, claro. Por eso Pablo dice que hay presbúteros, que es la palabra pastor, la otra palabra para pastor es episcopus, claro, para pastor, poimene, para pastor, egeomai para pastor, o bosco, de ahí sale la palabra don Bosco, bosco para pastor. Pero Todas- claro, lo que está diciendo entonces es que la función, las tareas, la posibilidad de acercarse a Dios ya no es mediante alguien especial, sino que todos tenemos esa posibilidad de operar en ese rol, me parece, ¿no? Justamente eso es lo que va a apuntar ahora en el versículo que viene, pero ya comienza a decir, señores, los cargos son presbúteros, episcopus, poimene, geomai, bosco, nunca son cargo de Hiereus. Hiereus es la palabra sacerdote. Claro, Nunca entiendo. aparece en el Nuevo Es Testamento interesante. jamás ningún cargo de Hiereus. Y uno dice, pero ¿por qué no cargo de Hiereus? Porque todos somos Hiereus. Ahí está. Por eso no aparece el cargo. El cargo va a aparecer como presbúteros, episcopus, poimene, egeomai, bosco, no Hiereus. Y uno dice, ¿por qué no? Porque Hiereus, que es la palabra sacerdote, somos todos. Todo aquel que acepta a Cristo, ahora no va a depender del lugar encuentro un sumo sacerdote que una vez al año venga, mate un animal y me diga, mire usted, Leites, ahora su pecado fue borrado. Claro. Y yo digo, ¿y ahora cuándo viene usted, señor? Y si yo vengo el año que viene ahora. Sí. ¿Y qué hago en ese año? Ah, bueno, no sé, vaya juntando todo y el año que viene otra vez ofrezco un sacrificio y usted queda limpio. Leite y pudiera grabar en Transmundial. Sí, sí. Bueno, Ya no funciona así la cosa. Dios ha cambiado todo eso y en Cristo somos diferentes. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en la jungla semántica. Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Recordaba, Héctor, cuando nos íbamos a la pausa, hablando de esto del sacerdocio, real sacerdocio, del sacerdocio universal de los creyentes, la conversación entre Jesús y la mujer samaritana que decía dónde se iba a adorar, cómo se iba, que esas cosas, dice Jesús, ya se terminaron porque la adoración se hace de otra manera, ¿no? A partir de la llegada de Jesucristo, ¿no? exacto. ¿Y dónde es el lugar de adoración? Lo importante y hermoso de todo esto, Esteban, de las tantas bendiciones que tenemos, es que dice Hebreos 10:19, hablando justamente de que no necesitamos sumo sacerdote ni Exacto, sacerdotes, exacto. dice Hebreos 10:19, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, por su sangre. Y uno dice, no puede ser. O sea que antes se tenía que esperar un año para que el pecado fuera borrado y pudiesen uno solo entrar al lugar santísimo. Claro. ¿Sabe lo que dice Hebreos 19? Justamente eso, teniendo continuamente. Es un participio. Hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Y uno dice, ¿por qué con libertad? Y antes no había libertad, entraba uno solo, y una vez al año. Y estaba todo velado. ¿Sí? Y estaba todo velado. O sea que hoy todos podemos acceder a Dios como sacerdotes. Y es interesante que si eso lo plantearon los apóstoles y los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, es interesante que luego un tiempo la Iglesia parece que lo perdió y la Reforma Protestante del siglo XVI lo puso otra vez sobre la mesa para que lo recordemos, ¿no? Y lo recuperemos, ¿no? Exactamente. Ahora, es lindo notar que la Biblia dice que todos somos sacerdotes,
pero no dice que todos somos apóstoles. No, por supuesto. No, ellos fueron los apóstoles. Pero diciendo ellos que nosotros, todos, aquel que acepta a Cristo, ya puede tener acceso a Dios sin nadie que esté como intermediario, sino que yo cierro mis ojos y aquí en la mesita donde estoy, entro directamente al lugar santísimo, que era el lugar, nosotros lo sabemos por el tabernáculo, que era el lugar que entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Así que cuando viene el creyente le dice, Pastor Leites, usted que está más cerca de Dios, me haría una oración. Me ora. Y se me ora. Y yo digo siempre, bueno, comience a orar y yo continúo atrás orando con usted. Claro, porque todos tenemos esa posibilidad de llegar hasta la misma presencia de Dios. Exactamente. Y es lo que está diciendo Pedro cuando dice real sacerdocio. Un sacerdocio que vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y uno dice, ¿cómo un reino de sacerdotes? Y sacerdotes eran solo los de la tribu de Leví. Sí, pero ahora ya no. Ya no existe. Ahora, todo aquel que acepte a Cristo ya puede ser ya es automáticamente sacerdote. Esto lo explicó el escritor de Hebreos. Yo recuerdo cuando analizamos Hebreos, lo dijimos. ¿Sabes, Esteban, que en Hebreos dice que si Jesús estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote? Porque no era de la tribu que correspondía. Claro. Jesús era de Judá y no era de Leví. No podía. Pero fue sacerdote declarado según el orden de Melquisedec. Y una vez que nosotros aceptamos a Cristo, también podemos tener este gran privilegio de ser los real sacerdocio, o el pueblo, como dijo Dios en Éxodo, ¿verdad? Me seréis un reino de sacerdotes. Esto es muy importante porque, como está hablando del real sacerdocio, está citando Éxodo 19, y está diciendo que todos ahora, absolutamente todos aquellos que hayan aceptado a Cristo como su Salvador, somos los hiereus, que quiere decir sacerdotes que tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios. Y estar conversando y en la presencia de Dios. Muy lindo, muy lindo. Enseguida dice el escritor, Nación Santa. Nación Santa. Nación Santa. Vuelve a citar otra vez Éxodo 19. La palabra nación es etnos, de ahí la palabra etnia, y santa es la palabra hagio, que quiere decir desprendido de la tierra. De ahí viene la palabra geo, que es tierra, ¿no? Su raíz, su etimología. Pero hagio es apartado o desprendido de la tierra, separado. Y él vuelve a citar ahora este versículo 6, seréis un reino sacerdote, gente santa, gente santa. Vuelve a tener en mente Éxodo 19, versículos 5 y 6. Por supuesto, aplicado aquí no al Israel nacional, sino al Israel espiritual de los creyentes. Que, ojo, el Israel espiritual de los creyentes es un grupo de judíos y un grupo de gentiles, o sea, de dos pueblos hace uno, ¿no? Es todo aquel que acepta a Cristo, tanto judíos como gentiles. Enseguida dice pueblo adquirido. Acá viene una palabra que es muy fuerte, realmente muy fuerte. La palabra pueblo aquí es laos. Pero la palabra adquirido es una palabra muy interesante, porque es la palabra peripoiesin. A ver. Peripoiesin. Que peri es una preposición griega, de ahí sale la palabra perímetro, periferia, perifrástico. Es una preposición. Y poiesi es colocar o adquisición de algo muy especial. Entonces, es un verbo que es una posición con un sentido muy especial y con un propósito muy especial. Entonces uno dice, para. Todo aquel que es cristiano es una posesión especial, pero con un propósito especial. Sí, las dos cosas. Si yo anulo las dos cosas, estoy anulando el perí y el poiesi. O sea, estoy anulando el vocablo. Es una adquisición para algo muy especial, pero es una posición, ¿verdad?, con un propósito muy especial, o sea, con un sentido algo muy, pero muy amplio. Es una palabra muy fuerte que está tomada de Éxodo 19:5 ahora, que dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ese especial tesoro, lo máximo del tesoro para Dios, es esta idea del propósito por la cual nos compró, nos redimió y nos llamó. Yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí. Yo acepté el regalo. Yo me tuve que decir, sí, acepto. Y ahora Él dice, muy bien, ahora yo
por gracia y por misericordia, lo coloco en esta posición. Usted no es colocado por bueno, por amable, porque si usted estaba muerto en delito y pecado, usted no tiene ningún mérito. Cero mérito suyo. Pero el mío es que usted ahora pasa a ser un especial tesoro. Entonces uno dice, bueno, muy bien, un especial tesoro, pero ¿cuál es el propósito? Enseguida lo dice, para que anunciéis. El para, lo hemos dicho creo que 1.000.000 de veces. Sí, sí. Cada vez que usted encuentre un para, querido amigo, pare, porque indica propósito. Una vez me preguntaron, alguien me dice, con tono tristeza, dice, yo no sé, Leites, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y yo le dije, lee Primera y Segunda de Pedro, y hay más de 50 para en estos libros que indican el propósito. Ahí los tenés todos. Ahí tenés todos los propósitos de Dios para tu vida. Ahora, este para es muy importante, porque estamos en una posición especial, y la idea es que aquí, en Éxodo 19:5, que él está citando, e inclusive Tito, cuando Pablo le escribe a Tito, le dice algo interesante, le dice, en Tito 2:14, Pablo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ya Pablo también lo había dicho a Tito esto, claro. Y la versión inglesa dice un pueblo peculiar, ¿verdad? La versión inglesa dice un pueblo peculiar, o sea que tiene la idea de posesión. ¿Por qué peculiar como el inglés? Porque proviene de pecus. Pecus, en latín quiere decir rebaño. Es un pueblo, es un rebaño de Dios, pero muy especial, no es cualquier rebaño. Entonces uno dice, pero y esto es hermoso, realmente es un énfasis, pero muy bueno, pero ¿para qué? Bueno, y ahí viene el famoso para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, nunca nos olvidemos, en el griego se utiliza para un adverbio con una partícula combinada para indicar un buen propósito, y en este caso es hopos. Hopos es un buen propósito. Y es para que anunciéis. Uno dice, anunciéis. Hay 23 verbos para anunciar. Sí. 23. Y acá aparece uno de ellos, que es exángelo. Exángelo. Tenemos la palabra euángelo, que es evangelio. Claro. Que eu es bueno, ángelo es mensajero. Acá es ex-ángelos. Ángelos es mensajero, ex es hacia afuera. Es la preposición griega ek, que quiere decir afuera. Yo digo eclesía, es afuera. Yo digo éxodo, es afuera. Entonces, ex en griego, y aún en el español muchas veces es afuera. Y uno dice, ¿tengo que predicar afuera? Sí, la palabra exángelo es justamente, declaren fuertemente hacia afuera. Y uno dice que las grandes virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esteban, no es una hipérbole lo que voy a decir. No alcanzaría nuestra vida, toda nuestra vida, para seguir anunciando las virtudes del Señor Jesucristo. No estamos hablando de algunas obras, estamos hablando de las virtudes éticas, morales, de santidad, principios, valores, todo lo que Él hizo. No nos alcanzaría nuestra vida para anunciar hacia afuera fuertemente aquellas grandes virtudes y todas las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que estamos en una posición especial, muy especial, de una estirpe especial, comprados con un propósito especial. Pero cuidado, querido amigo, no es simplemente para disfrutar nosotros eso, es para es propósito, que anunciemos quién nos dio ese gran lugar y esa gran bendición y el gran privilegio de ser un pueblo escogido para Él. Amén. Dios le bendiga ricamente. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla semántica.